Expresa lo que hay en tu alma para Él. La dice, fruto de labios que confiesan tu nombre. Te adoro, Señor. Digno, digno, Cordero Santo. Adórale ahí con tu corazón.
Dígale, qué bueno tenerte acá, dígale, qué alegría tenerte acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Con todo su corazón, amén.
Padre, y en esta misma actitud de adoración, disponemos nuestras vidas, Señor, para sembrar en tu obra, para diezmar, para ofrendar, Señor. Bendice cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Sí. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, así están bien. Quiero rápidamente, antes de ir a la palabra del Señor, dejar algunos anuncios muy importantes. Quiero recordarles que tenemos una escuela de predicadores cada 15 días. Ha estado muy especial ese tiempo. Mañana no tenemos escuela de predicadores, pero dentro de 8 días sí tenemos, de mañana en 8, escuela de predicadores. No se la pierda porque es un tiempo de mucho aprendizaje. Amén. Así que todos están cordialmente invitados. Quiero recordarles también a las parejas que este viernes a las 7 de la noche continuamos el curso que empezamos el viernes pasado. No lo vayan a perder. Estamos hablando, la temática de la cual estamos hablando en este tiempo es las zorras pequeñas que destruyen el matrimonio. Ese es el tema el cual estamos tratando en esta ocasión. ¿Cuál es? ¿Las zorras qué? ¿Sabe usted que en los puentes que se han caído alrededor del mundo se han caído porque no le han prestado atención a las microfisuras? Microfisuras, pequeñas fisuras que a veces son imperceptibles. Por eso los puentes tienen que estar en una continua revisión por expertos, porque si esas microfisuras que presenta un puente no se le presta atención, finalmente el puente termina siendo derribado. Voy a cambiar de micrófono, parece que este está como... Sí, este está mejor, hermano, dejémoslo así. ¿Sí? Este está un poco mejor. Las microfisuras, se estaba hablando de que esos puentes, si no se les presta atención a esas microfisuras, terminan un día destruyéndose, y así mismo es el matrimonio. Si no le prestamos atención a las cosas pequeñas, pues déjeme decirle que pronto estaremos sin matrimonio. Así que les animo este viernes a las 7 de la noche. No importa si usted no vino a la primera clase, puede venir. Recuerde que son 6 clases de mantenimiento matrimonial todos los viernes hasta las 7 de la noche. Quiero también invitar a los jóvenes, aunque los líderes juveniles ya han estado entregando las tarjeticas de invitación, pero quiero recordarles a los jóvenes que están invitados para que el próximo sábado a las 4 de la tarde nos encontremos en este lugar. Vamos a ir a hacer una fogata en una finca, vamos a ir de caminada, va a ser un tiempo especial, allí en Ojo de Agua. Entonces les animo para que los jóvenes no se vayan a perder ese tiempo. Va a ser la inauguración de la reunión de jóvenes. Entonces va a ser un tiempo especial. Así que a las 4 va a haber un equipo que los va a estar esperando acá para salir rumbo a ese lugar. La actividad es más o menos hasta las 8 de la noche, para que se programe ese tiempo. Vamos a estar allí disfrutando y recibiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Así que les animo. Y el domingo, pues el servicio dominical a las 10 de la mañana en este lugar. Así que no lo vaya a perder, porque sé que Dios es bueno y Él quiere bendecir y fortalecer la vida espiritual de los jóvenes. Amén. Muy bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor en esta hora. Hemos venido tratando los miércoles la palabra de Dios, la Biblia, versículo a versículo. Hemos estado escudriñando la palabra de Dios de esta manera, y durante muchos años yo pensaba que esto podía ser algo aburrido, y por eso nunca, cuando me hablaban de iglesias que compartían la Biblia versículo a versículo, yo decía,
Uy, no, eso debe ser muy aburrido, porque cuando uno llegue a esas genealogías, cuando uno llegue a todo eso, ¿qué va a hacer? Pensaba, era el pensamiento que yo tenía, pero me he dado cuenta que estudiar la Biblia versículo a versículo es la forma más sencilla de aprendizaje para la iglesia. Es una forma de estudiar sistemáticamente la palabra de Dios y poder ir recibiendo principios. Es más, esto nos ayuda a tener todo el contexto global de la palabra de Dios, todo el contexto global, porque hoy en día encontramos una iglesia que predica la Biblia fragmentadamente, y eso ha traído falsas doctrinas, porque cogemos un texto sin su contexto y hacemos de él un pretexto. Un texto sin su contexto hacemos de él un pretexto, y entonces de allí sacamos una doctrina. Por eso la importancia, cuando empecé a leer y a estudiar la Biblia de esta manera, ¿sabe qué me di cuenta yo? Que yo no estaba leyendo la Biblia bien durante muchos años. Así que les animo a escudriñar la palabra. Ahora, no solo a leerla, porque de pronto algunos dicen, pastor, yo me he leído la Biblia 5 veces. No es a leerla, es a escudriñar. ¿Qué hay allí para mí? Creo que estas semanas que hemos tenido estas clases hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho. Y creo que cada uno de los que estamos acá hemos aprendido bastante de leer la Biblia. Vamos para el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Hace 8 días estudiamos hasta el capítulo 5 y vamos a estudiar hoy el capítulo 6 y el capítulo 7. Alejo, no hay forma de la pantalla. Las pantallas. Sí, Bueno, esta no está prendida. ¿Está qué? Aprendámoslo si me hacen el favor. Ahí debe estar el control. Nuestro hermano Carlos Alzate es uno de los que maneja aquí el sonido, está un poquito enfermo, por eso no está ahí con nosotros, para que estemos orando por él. Y sé de algunos hermanos que han estado también un poco enfermos. Entonces, vamos a comenzar allí entonces a leer la palabra del Señor. Voy a comenzar leyendo entonces acá en mi Biblia. Y vamos a tomar el capítulo 6. Y en ese capítulo 6 ya se nos habla de la maldad de los hombres. Y que esa maldad no ha cesado. Recuerdan que la semana pasada estuvimos estudiando cómo toda la generación de Caín, toda la genealogía de Caín murieron ¿en dónde? En el diluvio. Mueren en el diluvio. Todos ellos mueren en el diluvio. La que permanece es la de Set, el tercer hijo hombre de Adán y Eva, y de allí viene toda la descendencia mesiánica, de allí viene Jesús. Pero vamos entonces a ir al capítulo 6, y dice aquí: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ojo que este texto es muy importante que lo analicemos bien. Y tomaron para sí esposas de todas las que escogieron, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, por cuanto él también es carne, mas serán sus días 120 años. Recuerden que el Señor nos había creado para ser eternos, pero a causa del pecado entró la muerte espiritual y la muerte física. Hasta este momento de la historia, ¿cuánto vivían los seres humanos? 900 años, 969 años que vivió Matusalén. Pero al ver Dios la maldad que había en el hombre, redujo sus años ¿a cuántos? A 120. 120 años. En nuestra era solamente ha habido una persona, un chino, que vivió como 252 años. 252 años. Pero por lo regular, entre los 120 años ya es muy difícil llegar, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debe? Claramente la Biblia nos enseña en varias facetas que era necesario que los años fueran acortados. Y ya hablábamos un poquito en los primeros libros del Génesis cómo cambió todo el ecosistema. De alguna manera, hoy nos encontramos en un ecosistema muy nocivo para nosotros mismos. Y eso ha deteriorado también la vida de los seres humanos. Pero encontramos acá un texto donde dice que los hijos de Dios
tomaron a las hijas de los hombres. Y es muy interesante analizar este texto. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Según este pasaje de la Escritura. ¿A quiénes son llamados los hijos de Dios? Recuerde que ni Adán ni Eva fueron llamados hijos de Dios. La Biblia no menciona. Tampoco los seres humanos que habían en ese momento eran llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y dice que ellos se acercaron a las hijas de los hombres. Hay quienes piensan que los hijos de Dios son descendientes de Sem, o sea, los semitas. Dicen que las hijas de los hombres eran los cainitas. Escuchen esto, que es muy interesante. Resulta de que hay algunos intérpretes que dicen que simplemente eran los hijos de Sem, los semitas. De Sem, recuerdan que Noé tuvo un hijo que se llamó Sem, Cam y Jafet. Y lo que dicen es que simplemente los hijos de Sem eran llamados los hijos de Dios, y que los cainitas, pues pudiera como representarse que no eran los hijos de Dios, sino los hijos de los hombres, y que se unieron, que ellos fueron los que se unieron. Entonces está esa primera teoría que dice que eran los semitas, y que eran las hijas de los hombres eran los cainitas, las hijas de Caín. Está la otra que dice que los hijos de Dios eran los ángeles. Porque recuerda usted que de esta relación de los hijos de Dios y estas mujeres nacieron los gigantes de la tierra. Se ha leído un poquito sobre eso, dice que vinieron los gigantes. Entonces está la otra parte que dice que los hijos de Dios eran los ángeles. Ahora, hay un libro, en el libro de Job encontramos que cuando Satanás vino a la presencia de Dios, Job 1:6, dice que cuando Satanás vino a la presencia de Dios, dice que los hijos de Dios también vinieron allí, a la presencia de Dios. Dice el libro de Job. Entonces de aquí es donde algunos se basan para decir que eran ángeles los que estaban allí, los que se acostaron con las mujeres, y entonces el resultado que dieron fue que tuvieron gigantes. Pero hay algo muy particular. Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan el matrimonio en el cielo. Entonces mire cómo aquí empiezan a contrastarnos cosas doctrinales. Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. De hecho, lo que siempre se ha pensado es que los ángeles son seres asexuados. No se sabe en realidad su sexo, pero bíblicamente encontramos que siempre son llamados como hombres, ángeles. Siempre son tratados de esa manera. Aunque sabemos que los espíritus no pueden ser comparados con seres humanos o con hombres. Pero entonces encontramos estas dos teorías y encontramos un contraste en las dos. El primer contraste que encontramos es que la Biblia no especifica que los semitas y las cainitas se hayan casado y que de allí salieron gigantes. La Biblia no nos especifica eso y no podemos decir más allá de lo que la Biblia nos enseña. Tampoco podemos aseverar completamente de que eran ángeles los que se acostaron con las mujeres y que allí nacieron entonces gigantes. ¿Y qué nos llevaría a pensar de que no? Pudiera llevar a pensarnos lo que Jesús dijo, que los ángeles no se casan ni se dan el matrimonio, pero hay que tener en cuenta algo allí. Jesús no dijo que los ángeles no podían tener relaciones sexuales, él lo que dijo era que no se casaban, ni se daban el matrimonio. Entonces es muy interesante empezar a analizar esto. Es muy interesante empezar a escudriñar la palabra de Dios. Entonces algunos pueden pensar, pastor, entonces cuando uno se encuentra con estos versículos, cuando uno se encuentra con esto, entonces, ¿cuál es la corriente que uno debe tomar? Pues recordemos que la Escritura dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, dice la Escritura. Entonces hay cosas, y simplemente quise traer esto sobre la mesa y esas dos teorías que hay, porque hay cosas en la Biblia que no necesariamente vamos a tener que encontrarles una explicación.
Y el problema es que podemos convertirnos en una secta cuando tratamos de explicar todo. Porque ahí es donde tomamos corrientes teológicas y filosóficas que pueden traer una falsa doctrina. Ahora, usted y yo debemos enfocarnos en la Biblia, en el mensaje central de la Escritura. Porque van a haber muchas cosas que la Biblia tal vez omite o que Dios omitió, tal vez para no generarnos confusión. Mira, hay que entender algo. Dios es un Dios infinito, poderoso. Y Él lo único que hizo fue tratar de traer toda su divinidad y toda su grandeza a un libro para que tratáramos de entender nosotros toda su grandeza. Eso es algo muy difícil de comprender. Tratar de comprender a un Dios que en verdad no está gobernado por las leyes que nos gobiernan a nosotros. Por ejemplo, a Dios no le pasan los años. Dios no envejece. Eso para nosotros es difícil de entender. ¿Cómo es posible que Dios no envejece si yo me estoy envejeciendo? Yo no sé cuándo llegué a los 43 años. No sé. Y ya estoy más arrugadito, ya siento que no tengo la misma agilidad. Entonces, para nuestra mente tratar de entender eso es difícil. Por ejemplo, Dios no tiene principio ni tiene fin. Explíqueme eso. ¿Cómo es posible que algo no tenga principio? Entonces yo quise traer este texto en este contraste porque quiero que nosotros empecemos a entender que tal vez no todo nos tenemos que dedicar a dar una explicación, a menos que sean principios fundamentales de la palabra de Dios. Entonces uno escucha muchas sectas que discuten sobre esto. Sí, fue que los ángeles vinieron, se hicieron hombres y se acostaron. Puede que sí. Puede que sí, hay una corriente teológica que piensa esto. Otros dicen que fueron los cainitas y los semitas, y entonces que de allí salieron gigantes, una especie de superraza de hombres gigantes como resultado de esto. Pero hay un texto que nos da un poquitico más de luz. Ese sí que quiero que lo pongamos a leer, sin perder Génesis. Judas 1:6. Miren lo que dice Judas 1:6. Y que de aquí pudiéramos pensar, pero vuelvo y le digo, hay posiciones que no es necesario tomar tan profundamente. Miren lo que dice Judas 1:6. No, ahí estamos en Génesis 6. De hecho, ya enseguida continuamos con el 4, que el 4 es el que nos habla que de ese producto de esas relaciones, pues vinieron los gigantes. Pero Judas 1:6 nos puede dar un poquito más de luz. Se nos perdió. Si quiero que lo pongamos allí en la pantalla para que lo podamos analizar juntos. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, mas dejaron su habitación, los han reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Lo voy a leer acá, ahí tenemos una versión y lo voy a leer en esta versión de la Reina Valera. Judas capítulo 1 versículo 6, y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los has guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En ese texto hay dos connotaciones que pueden decir los teólogos. La primera habla de aquella rebelión de los ángeles que se rebelaron con Satanás, que están guardados para el día del juicio final, que fueron colocados en oscuridad. Pero también cuando la Escritura dice aquí que no guardaron su dignidad, dice acá, tal vez fueron estos ángeles que descendieron y comenzaron a mezclarse y a casarse con los hombres. Me gusta mucho lo que dice este autor, que analiza un poco este texto y usa siempre las palabras tal vez. ¿Qué significa tal vez? Está dejando un beneficio de la duda. Y hay textos en la palabra del Señor
que es mejor dejarles un beneficio de la duda. Número uno, porque no son textos importantes en la doctrina fundamental de la iglesia. O sea, ¿en qué nos afecta a nosotros la salvación? Si fueron ángeles o fueron los cainitas. Pero hay sectas que se centran a discutir este tipo de cosas y de allí le montan otra doctrina más. Entonces, cuando la Biblia no me deja ver mucho más allá, yo tengo que ser cuidadoso para no irme más allá. Puedo tener teorías, pero mis teorías siempre pueden ser un tal vez, posiblemente esto es lo que haya pasado. No tratemos de darle explicación a todo, porque van a haber muchas cosas inexplicables en la palabra del Señor. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, también como pueblo del Señor. Y vuelvo y le digo, esto no es relevante en nuestra salvación, no es relevante en nuestra eternidad, pero sí es importante que lo toquemos para que esto nos abra un poquito la perspectiva de lo que estamos estudiando en la palabra del Señor. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien o no? Muy bien, vamos a seguir entonces, Alejo, con el versículo. Leamos el 4, que será parte del primer punto, pero dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Entonces mire lo que dice acá: cuando los hijos de Dios vinieron y se acostaron con las hijas de los hombres, entonces tuvieron gigantes, y esos fueron los que fueron llamados valientes de la antigüedad. Luego la escritura nos registra que cuando entraron a la tierra prometida les tocó pelear contra gigantes. Entonces es muy interesante que nosotros podamos mirar esto, podamos entender esto. Muy bien, vamos del versículo 5 hasta el 7. Sigamos allí en la lectura. Versículo 5 al 7. Les recuerdo que quienes quieren tener este estudio bíblico, ahorita al final se acercan para grabar sus números. Si no lo tengo grabado en el celular, para enviárselo y usted pueda tenerlo en un grupo. Lo añado a un grupo y cada 8 días voy a estar enviando el estudio bíblico a ese grupo para que usted repase en su casa y pueda profundizar un poquito más. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Esa palabra malicia, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer ¿qué? El mal. Vamos hasta el 7. Y arrepintióse Jehová, o se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Aquí entramos en otro texto que es muy interesante analizar. Dios no es hombre para que mienta. Y entonces el texto, ¿por qué dice que se arrepintió Jehová? ¿Se da cuenta lo importante de empezar a estudiar la palabra y prestar atención a lo que estamos leyendo? Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué dice la Biblia se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber puesto al hombre en la tierra? Y dice, y pesóle en su corazón. Vamos hasta el 7. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pareciera ser que estos versículos acaban de contradecir la palabra de Dios. Primero, porque casi que esos versículos nos están diciendo de que Dios no es omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Que todo lo sabe. Entonces, al parecer, cuando uno lee así, uno dice, bueno, si Dios todo lo sabía, Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿cómo luego ahora dice que se arrepiente? Entonces, esos versículos aparentemente lo primero que ponen en duda es la omnisciencia de Dios. Y lo segundo que pone en duda es la veracidad de la palabra de Dios, porque está diciendo la Biblia en otro pasaje: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está en Números 23:19, que dice la escritura. Entonces está diciendo, Dios no es omnisciente, y la palabra de Dios
se contradice. Se contradice. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Vuelvo a lo que les dije anteriormente. Hay cosas en la Biblia, hay cosas en la Escritura, y eso nos lo vamos a encontrar en muchas ocasiones, que no vamos a hallar una explicación total, aunque este texto sí la tiene. Pero hay muchas cosas en la Biblia que nosotros vamos a entender que no es necesario quemarnos las pestañas aquí tratando de darle vueltas a eso, porque finalmente vamos a tener que tener una revelación. Y de pronto usted dice, pastor, pero el teólogo fulanito de tal sí pudo descifrarlo. Hay cosas que es mejor dejarlas en ese beneficio de la duda, porque simplemente yo puedo teorizar sobre cosas de la Biblia, pero hay cosas en las cuales no puedo asentarlas como una verdad absoluta, como lo que acabamos de ver anteriormente, los cainitas, semitas y los ángeles que se acuestan con las mujeres. Y vuelvo y le digo, usted puede meterse a YouTube a investigar sobre esto y van a ver quienes dicen que sí es así, que sí es y que sí es correcto. Pero vuelvo y le digo, a veces es mejor dejar ese beneficio de la duda. Pero entonces, ¿qué significa que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Resulta y sucede de que la palabra arrepentimiento acá significa lamento, profundo dolor. Escuche muy bien esto. La palabra arrepentimiento en este contexto de la palabra significa lamento, traduce profundo dolor. Y lo que la Biblia nos está diciendo allí no es que Dios hubiese dado un giro de 360 grados, como nos deja ver a nosotros el arrepentimiento que nosotros tenemos que hacer. Eso significa arrepentimiento, giro de 180 grados, volver de nuestro mal camino. Lo que Dios estaba queriendo mostrarle al hombre era el profundo dolor que sentía por el pecado. Recuerden que con lo que Dios asoció el pecado, lo primero con lo que Dios asocia el pecado es con dolor. Parirás tus hijos con dolor, le dijo a la mujer. ¿Recuerda? Lo primero con lo que Dios asocia el pecado en la Biblia es con el dolor. Y lo que Dios estaba mostrándole aquí no era que Él iba a dar un giro de 180 grados, porque recuerde que la palabra arrepentimiento en la Escritura para el hombre va relacionada con el pecado. Dios aquí no había pecado. Lo que Él les estaba mostrando era dándoles un lamento de profundo dolor, para que el hombre sintiera lo que significaba para Dios la maldad de ellos. Su maldad significa para mí dolor. Y es muy importante que nosotros empezamos a entender este contexto, porque este pasaje no está en un contexto de pecado, para que nosotros lo entendamos de esta manera. No está en un contexto de pecado, está en un contexto de profundo dolor de Dios hacia el pecado de la humanidad. Entonces ese arrepentimiento no es simplemente de que Dios dice aquí en su palabra de que no sabía lo que iba a pasar con el hombre. Resulta de que Dios es muy distinto a nuestra naturaleza. Y Él tuvo que rebajarse a traducir la Escritura de tal manera que nosotros la entendiéramos. Entonces hay algunas expresiones que encontramos de Dios que lo que Él hizo fue rebajarse para mostrarnos a nosotros algo, una enseñanza que Él quería darnos. Entonces por eso encontramos que Dios usa un lenguaje, eso se conoce dentro de la teología bíblica como un lenguaje antropofórmico. Toma forma como el hombre para poderlo traducir a nosotros y entendamos lo que Él piensa o siente. Es muy interesante que nosotros empecemos a analizar esto. Entonces, esa palabra que encontramos aquí, lo único que Dios quería mostrarle al hombre era el profundo dolor que produce el pecado en el hombre mismo.
pero Dios se los muestra de esa manera. Dios se lo refleja al hombre de esa manera. Entonces no es un arrepentimiento de si lo hubiera pensado antes no lo hubiese hecho. Ojo, porque ese texto puede ser malinterpretado. Si yo hubiera pensado antes esto, se puede ver a Dios en esa actitud. No lo hubiese hecho, como cuando nosotros nos arrepentimos. Me metí en un negocio, me fue mal, me arrepiento de haber hecho eso. ¿Sí? No es esa la actitud de Dios. Está mostrando todo el dolor que produce el pecado. Porque la Escritura claramente nos enseña que Dios no cambia, Dios no muta, Dios es omnisciente. Y lo que quería mostrar al hombre era su dolor. Por ejemplo, Malaquías 3:6 dice que Dios no cambia. Él no cambia de parecer. Él no es como nosotros, que nosotros hacemos algo y luego cambiamos nuestro parecer. Entonces quiero que pongamos cada texto dentro de su contexto. Dentro de su contexto. No era un cambio de parecer. Vamos a ir al versículo, leímos hasta el 7, sigamos, el 8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Vamos a leer 8 y 9. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. ¿No era un varón qué? Justo. Perfecto fue en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Vuelvo y le diga conmigo, a Noé se lo llevó el Señor. Porque caminaba en justicia y caminaba en comunión con Dios. Esa es la iglesia por la que el Señor viene. Por una iglesia que camina en justicia y camina en comunión con el Señor. Por eso el Señor se llevó a Noé, para mostrarnos a nosotros que en este tiempo podíamos caminar de esa manera. Era un hombre que caminaba en armonía y en comunión con el Señor. Vamos a seguir, vamos a leer el 10. Sigamos. Y engendró Noé 3 hijos, vamos a leer hasta el 15. Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia. De violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin, hasta el 15, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces la palabra de Dios claramente nos enseña que a causa de la maldad que vino sobre la tierra, Dios toma la determinación de destruir esa generación. La Escritura nos dice que este tiempo será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. ¿Creen ustedes que estamos viviendo la misma oscuridad de los días de Noé? Sí. Antes leímos un texto donde dice la Escritura que la gente se pervirtió, se daban en casamientos, una vida sexual desenfrenada. La gente vivía, no respetaba los pactos. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y mire, Dios manda entonces a hacer un arca. ¿De qué tamaño era el arca? Lo pude traducir acá a metros, que nosotros nos relacionamos más fácil con los metros. El arca tenía 138 metros de largo. 138 metros de largo. Tenía 46 metros de ancho y tenía 14 metros de altura. En el arca, lo que cabía en el arca es equivalente a unos 522 vagones de un tren.
O sea, es el equivalente a lo que caben en 522 vagones de un tren. Era un espacio supremamente amplio. ¿De ancho? Entonces tenía 138 metros de largo por 46 metros de ancho y tenía 14 metros de altura, tenía el arco. O sea, aproximadamente ¿cuántos pisos? Un piso normalmente es de ¿cuánto? De 3 metros, 2 metros y medio. De 3 metros de altura tiene un piso, o sea que el arca tenía como casi 5 pisos, como 4 pisos de altura. Aproximadamente lo que se dice es que era el equivalente a 522 vagones de un tren. Recuerde que aquí en el arca, pues no fue que es que metieron a los pincher, 2 pinchers chiquiticos para que, y luego cogieron entonces a 2 Rottweiler y los metieron para que no se perdiera la raza. No, simplemente metieron 2 perros, pero luego en la genética nos damos cuenta que vienen mutaciones. En la genética, porque algunos dicen, pero ¿cómo hicieron para meter entonces 2 pinchers de tantas razas que hay de perros? Porque viene esa gran inquietud, esa gran pregunta. No, simplemente metieron 2 perros, no sabemos qué raza tendrían en el momento, pero eran razas muy puras, de una genética muy pura, y luego pues viene que hay mutaciones, ¿sí? De animales que tal vez con una genética muy parecida tuvieron relaciones y de allí sale otra raza de perro, de allí sale otra raza de animal. Entonces vemos las características que tenía el arca. Nosotros sabemos que esta historia del arca ha tratado de ser negada, pero lo más impresionante fue el tema del diluvio ha tratado de ser negado. Pues déjenme decirle que han encontrado en el Himalaya, usted sabe que la cordillera o las cordilleras montañosas más grandes del mundo son del Himalaya. ¿Y saben qué han encontrado en el Himalaya? Han encontrado esqueletos de crustáceos del mar. Y eso lo único que comprueba es que hubo un diluvio, que la tierra toda fue tapada. La escritura lo que nos enseña es que las montañas más altas fueron tapadas 15 pies. O sea, por encima de las montañas más grandes del mundo, el Everest, por ejemplo, ahorita vamos a mirar qué altura tenía el monte Ararat, que fue o qué altura tiene, porque ese monte Ararat todavía existe. De hecho, han encontrado restos del arca, sino que nosotros sabemos que el tema de la teología, como han querido desacreditarla durante muchos años a través de la ciencia, entonces ocultan ese tipo de muestras. Pero una de las muestras que han encontrado los científicos para decir que la Tierra estuvo cubierta por tierra es más. Algunos científicos encontraron que tuvo que haber habido un cataclismo, y eso es lo que se conoce como el diluvio, un cataclismo tan impresionante que empujó las cadenas montañosas hacia la altura. Y esto es muy posible porque nosotros encontramos en el libro de Génesis, cuando esta gente vivía tanto, es que había un clima perfecto. Al parecer algunos científicos dicen que los climas han cambiado simplemente por ese diluvio que hubo, que empujó cadenas montañosas a esas alturas. Fueron empujadas algunas de ellas a esas alturas. Y no solo esto encontramos, sino que encontraron restos de muchos animales del mar en el Himalaya. Hermano Carlos. Y los textos antiguos de las otras religiones también han encontrado pruebas de que... Así es, otra de las... gracias hermano, gracias por ese ratico que no lo recordaba en este momento. Resulta y sucede de que han encontrado que todas las culturas hablan de un diluvio. La cultura egipcia, la cultura babilónica, el Islam habla del diluvio. Todos ellos hablan del diluvio. O sea, las diversas culturas llegan al mismo acuerdo que hay un diluvio, que hubo un diluvio, y hay muestras científicas de que en la tierra hubo un diluvio. Hubo un diluvio. Entonces, siempre vamos a encontrar
que Dios nunca va en contra de la ciencia, pero encontramos que la ciencia sí quiere a veces negar la existencia de nuestro Dios. Entonces, le animaría que usted pueda meterse a internet y allí pueda buscar algunas cosas del arca. De hecho, hay un lugar en Kentucky, en Estados Unidos, donde hicieron una imitación del arca. Quiero algún día ir allá a ese lugar, me han hablado de él. Me gustaría ir algún día a visitar ese lugar. Está el arca en todo su esplendor. Es una fundación cristiana y construyeron el arca aquí en Kentucky, y ellos tienen pruebas científicas dentro de ese arca, que es como un museo. Tienen todas las pruebas que los mismos científicos han podido encontrar acerca de ese gran diluvio. Porque aquí sí volvemos a lo que dice el Señor: Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple su palabra. Amén. Así que tengamos esto muy presente. Vamos a ir al versículo 16. Vamos a seguir versículo 16 al 22. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Como estas medidas, cuando leamos la Biblia, no son muy comunes para nosotros, entonces lo que usted tiene que hacer es buscar la equivalencia en Google. Busque qué significa para que empiece a entender todas esas medidas, y así podamos, tal vez algunos nunca ni siquiera se han puesto a mirar cuánto mide el arca en metros, y eso a nosotros sí nos deja una perspectiva mucho más amplia. Acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Que mire que el arca tenía ¿cuántos pisos? O sea que posiblemente eran de ¿cuántos pisos? 3. O sea que eran como de 4,5 metros de altura, más o menos cada piso, más o menos, en promedio. Sigamos leyendo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Les cuento que hay unos lugares donde han encontrado cavernas, donde hay agua submarina, y han encontrado restos de animales. Y lo que dicen los científicos es de que son restos de animales de aproximadamente 5.500, 6.000 años. Y lo que narra la historia es que el cataclismo que hubo en la tierra, las presiones a las que fue sometida la tierra con ese gran diluvio, fueron tan tremendas que ni siquiera los animales submarinos pudieron sobrevivir. Al parecer muchos de ellos no pudieron sobrevivir, o una gran mayoría, y encuentran restos de animales que sufrieron ese gran cataclismo y que fueron metidos en estas cavernas, fueron llevados a estas cavernas. Entonces ahí podemos ver más evidencias sobre todo esto. Sigamos leyendo. Vamos a leer hasta el 22. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Hasta el 22. ¿Sí? Y toma contigo de toda vianda que se come, y allégala a ti, y servirá de alimento para ti y para ellos. 22. E hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos la obediencia de Noé. Su salvación fue por fe y porque obedeció a Dios. Ya les había dicho entonces que no fue que Noé metió muchos perros, sino que simplemente hubieron luego mutaciones. Entonces el arca de las aves no tendría que traer a uno de cada variedad dentro de una especie, solo la cabeza de la especie principal, para que cada especie que trajo, y permitir cambios evolutivos dentro de esa especie, o lo que encontramos, o lo que nosotros llamamos hoy como mutaciones. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7, versículos 1 y 2.
Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 2. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. Entonces nosotros ya recordamos que la Escritura habla de animales limpios y animales no limpios. Por ejemplo, para los judíos un animal que es considerado no limpio es el cerdo. O sea que los cerdos no metieron sino el macho y la hembra. Pero de los animales que eran considerados limpios, metían 7 de cada especie. Y encontramos que muchos de estos animales que eran considerados no limpios son animales que tienen descendencias muy grandes. Por ejemplo, una marrana, ¿cuántos marranitos tiene en su parto normalmente? 10, 12. Entonces, al parecer, lo que Dios enmarca aquí, la diferencia era que habían animales que en un solo parto podían producir a muchos. Y al parecer esos fueron los animales que Él escogió para que entraran no más la pareja. Porque al parecer no era necesario que entraran muchos. Pero aquellos animales que son considerados limpios solamente producen un parto y normalmente son partos largos. Por ejemplo, el de un elefante es como 2 años. ¿Cierto? 24 meses, ¿sí? 2 años. Dura el parto de un elefante. Normalmente son animales que solo producen un parto y tardan tiempo. Pero encontramos muchos animales, y al parecer dentro de muchos de estos que no eran considerados limpios, que se proliferaban de manera muy continua y muy rápida. Por ejemplo, las ratas, que son animales que pueden tener 4 partos en el año. Normalmente son como 1 mes y medio que dura su parto, 4 o 5 partos, y son de muchos ratoncitos, se producen, por eso son consideradas plagas, que se reproducen de una manera muy continua y muy rápida, por eso los seres humanos les consideran plagas a este tipo de animales. Vamos a leer del 2 hasta el 11. Del 2 al 11, vamos a continuar aquí. También de las aves de los cielos de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con el arca por las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que anda arrastrado sobre la tierra, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Vamos hasta el 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pero note una palabra que dice acá: fueron rotas todas las ¿qué? Las aguas del grande abismo. O sea, no solamente se soltó el agua que venía del cielo, sino que las aguas que habían sobre la tierra se agitaron y se soltaron sobre la tierra, como cuando viene un tsunami que destruye la tierra. Lo que sucedió aquí fue un cataclismo, porque algunos dicen, bueno, solamente hubo lluvia. No, hubo un cataclismo. No sabemos la magnitud de lo que pudo haber pasado aquí en ese momento de la historia, pero lo único que sabemos es que el arca, que era de madera, Dios la hizo resistente para aguantar ese gran cataclismo. Subieron el alimento necesario, subieron todo lo que había aquí para ellos, que necesitaban para alimentarse,
Y hay dos cosas muy interesantes que quiero tocar. La primera es que la Biblia dice en repetidas ocasiones, y Noé hizo conforme a lo que Dios le mostró. Iglesia, estamos siendo llamados en un tiempo de tanta oscuridad, en un tiempo donde se aproxima el juicio de Dios sobre la tierra. Estamos llamados a hacer las cosas escuchando a Dios conforme a lo que Él nos está pidiendo. Porque lo que vemos sobre la tierra es un gran juicio, no con agua, no con agua. ¿No le parece a usted particular que en este último tiempo están usando el símbolo icónico que Dios usó para juicio como el símbolo? De hecho ya salió en Estados Unidos la bandera de los pedófilos. Por eso ya se quiere colocar una ley, aún aquí en Colombia se quiere establecer una ley que diga de que ya un adulto se puede acostar con un niño de 7, 8 años. Lo importante es que el niño quiera. Imagínense cómo se encuentran las situaciones donde quieren quitar ese pecado. ¿Y cuál es la bandera que están utilizando el LGTBI? Y métase a mirar la bandera de los pedófilos. Es una bandera como un arco iris, completamente como un arco iris. Hablando de la diversidad de colores, cuando esa bandera fue un pacto que Dios hizo, ese arco iris que puso arriba fue un pacto que Dios hizo con los seres humanos, pero que también quedaba como señal para el juicio que Dios trae contra el pecado de la humanidad. Esa era una señal de pacto donde Dios dijo: no voy a volver a castigar el agua, no voy a volver a castigar la tierra con agua. Por eso Judas dice que el castigo que vendrá va a ser ¿con qué? Dice, y los elementos ardiendo. ¿Sabe usted que hay una bomba que es la más peligrosa del planeta? Es la bomba de hidrógeno. Rusia tiene una de esas bombas, la bomba de hidrógeno. Mire, hermano, usted y yo estamos aquí en Colombia muy tranquilitos, pero lo que está pasando en este momento al interior del mundo, hay una guerra que se está gestando. Ya hay una guerra fría, pero hay una guerra que se está gestando mundialmente. Hay una guerra. Ya Taiwán prendió las alarmas y dijo: China nos va a invadir. Taiwán pertenece a la OTAN y tiene la protección de los Estados Unidos. Estados Unidos ya dijo: si se meten allá, nos metemos en problemas. O sea, cuando uno escucha los elementos ardiendo, cuando uno ve todo lo que va a venir cuando se desaten esos sellos y las copas en la Escritura, no nos suene raro, no nos suene raro que todos estos locos resulten tirando una bomba de esas. Y cuando yo leo en Judas que dice los elementos ardiendo, usted sabe lo que genera la onda expansiva de una bomba de esta, y el calor, la fuerza calórica con la que eso derrite el acero inmediatamente, pulveriza. Cuando una bomba de esas cae, pulveriza todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté a su alcance. Una bomba de hidrógeno de esa magnitud, todo lo que coja a 400 kilómetros de distancia lo pulveriza. Pero sigue el otro peligro: toda esa radiación sube al aire, y en cuestión aproximadamente de unas 14 horas, toda esa contaminación estaría recorriendo todo el planeta. Todo el planeta. Todo el planeta se oscurecería por días, por semanas. Luego van a venir lluvias ácidas. O sea, eso afecta. Y cuando yo pienso en lo que dice la Biblia y pienso en esto, digo: hermano, mire, estamos así de que un loco de estos tiene una bomba de esas. Estamos así. Estamos a esto, porque se está gestando allá al interior. Ustedes saben que en este momento hay una pelea porque quieren derrocar a Estados Unidos, como sea. Ha habido una hegemonía del dólar durante mucho tiempo, y ahorita ya se organizaron para no seguir comprando nada con dólares. Usted sabe lo que eso implica. Lo que eso implica es que el dólar va a empezar cada día a valer menos. ¿Y sabe qué pasa cuando el dólar vale menos? Todo el mundo empieza a devolvérselo a Estados Unidos. No, mire, ¿eso para qué? Eso no sirve.
Y eso lo único que hace es traer una hiperinflación sobre una nación. Y sabe, ellos quieren evitar eso, aunque hay otras naciones que sí quieren que eso pase. Como el Bolívar. ¿Recuerdan qué pasó con el Bolívar acá en Colombia? En Venezuela, los costalados de Bolívar en las calles, la gente los botaba al inicio cuando llegó esa estanflación tan impresionante. Aquí en Colombia hacían bolsos con los Bolívar, o usted se encontraba en los semáforos hermanos o personas venezolanas diciéndole: vea, deme 5.000 pesos por un fajo así de bolívares, deme 10.000 pesos para comer, esto no me sirve. Es algo parecido. Estamos así, mire, hermano, estamos así de un error, de que una catástrofe se prenda a las naciones. Lo que pasa es que todo esto se maneja con mucho silencio para no generar pánico mundial. Esto es muy silencioso, porque ellos saben que el pánico puede generar cosas, pero hermanos, créanme que las cosas están bastante delicadas. ¿Y por qué? Jesús dijo: será como en los días de Noé. ¿Cómo estaba viviendo la gente? Haciendo todo lo que la maldad de su corazón les dictaba. Estamos igualiticos. Estamos viviendo una era de maldad, donde el símbolo del juicio se ha vuelto un símbolo para el pecado de la humanidad. Tremendo esto. Y no están entendiendo que simplemente están usando un símbolo donde Dios les está mostrando que su juicio se aproxima sobre la tierra. Su juicio se aproxima sobre la tierra. Así que no se extrañe. No se extrañe cuando escuche que algo terrible pasó, porque eso va a pasar. Eso es parte de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ya estamos viviendo, yo diría que hasta peor que en los días de Noé. Vamos a leer del 12 al 14. Hubo lluvia sobre la tierra, versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Hasta el 14. Y ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mansos según su especie, todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie volátil. Acaba de pasar algo no sé si han visto noticias o han visto fuentes fidedignas que hablan acerca de todo esto. Yo más que todo escucho noticias mesiánicas, personas que están hablando del advenimiento de Cristo y que simplemente se basan en lo que está sucediendo en Israel, en lo que está sucediendo alrededor. Ustedes saben que en el Mar Muerto nunca ha habido vida, por eso se llama el Mar Muerto. Pero saben que esta semana encontraron vida, estos días han estado encontrando vida en el Mar Muerto. Han estado surgiendo peces en el Mar Muerto. Y eso es una palabra profética en Isaías, donde dice que el desierto florecerá. Es una palabra profética donde dice la Escritura que el desierto va a florecer y que la vida, ¿sí, mi hermano? Un desierto de Israel, un río de agua. Un río de agua. Todo eso es parte del cumplimiento profético que nos habla la Escritura. Y simplemente, ¿qué dicen los científicos? Que eran bacterias que habían allí, pero cuando viene la vida, esas bacterias empiezan nuevamente a crecer, se convierten en peces. Posiblemente eso es lo que pasa después del diluvio. Viene la destrucción, pero quedan allí esas bacterias, y empieza a crecer la vida otra vez en medio del océano. Algunos, escuche esto, algunas personas dicen de que el diluvio simplemente fue una inundación local en Babilonia. Algunos dicen que solamente fue una inundación local. Eso es loco, porque Dios le hubiera dicho a Noé: vete de esta llanura, váyase de acá, amigo, que esto voy a inundar a todo Babilonia. No lo hubiera puesto a hacer un arca. Entonces algunos dicen que solamente fue una concentración en Babilonia, pero es ilógico. Ese diluvio fue sobre toda la tierra.
Amén. Resulta de que el monte Ararat tiene 17.000 pies de altura. 17.000 pies de altura. Y lo que la Biblia nos enseña, o lo que pueden escudriñar los teólogos, es que esas montañas fueron tapadas 15 pies de altura, o sea, sobrepasaban la altura de esas montañas. Vamos a leer versículo 21 al 24. Versículo 21, perdón. Sigamos ahí sigamos en el 15. No, el 15, no nos pasemos de allí. Y vinieron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Dice que vinieron a Noé, no fue que Noé se fue con una canastica a bregar a coger 2 conejitos, a bregar a coger, no, Dios les dio una orden y les dijo, vayan donde Noé y se van a meter muy juiciositos en el arca de 2 en 2. Imagínese usted lo que la Biblia nos enseña. Fue una orden de Dios. Dios puede ordenar a los animales simplemente. La Biblia nos dice, por ejemplo, que los cuervos le llevaban a Elías una orden que Dios da y simplemente háganlo. Dios le ordena a los animales. Dios puso una burra blanca, Él dio la orden, simplemente vayan de 2 en 2 a la puerta, porque yo no me imagino a Noé corriendo por toda parte detrás de una gacela. ¿Usted se imagina al pobre Noé corriendo? Venga, gacela, no, ya sé. Simplemente Dios le da la orden. Ahora, nota otra situación. Los animales perciben las situaciones que vienen. Ustedes han encontrado, por ejemplo, animales que cuando van a llegar los terremotos o todo eso se meten todos a una esquinita, se agrupan. Pareciera ser que ellos como que pueden percibir esos cataclismos que vienen, o esas situaciones que vienen, las perciben antes que nosotros. Es bien tremendo, y posiblemente estos animales percibieron lo que venía sobre la tierra, o Dios se los hizo ver y pudieron entrar entonces al arca. Sigamos, versículo, vamos a leer derecho. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Escuche esto. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes altos que habían fueron cubiertos. ¿Cuánto? 15 codos de alto prevalecieron las aguas sobre los montes. O sea, fueron cubiertos a determinada altura todas estas montañas. Sigamos, vamos a leer hasta el... Siga. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra. ¿Qué pasó? Murió. Siga. Así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y todos los que estaban en el arca. Vamos a leer hasta el 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Prevalecieron sobre la tierra. Noé estaba sobre la tierra en el monte del gran juicio de Dios, debido a la iniquidad de la humanidad. Allí se paró Noé. Entonces, cuando el Señor compara que será como en los días de Noé, recuerde que el Señor está hablando de que se aproxima el juicio. Y esa es otra de las muestras
que nosotros debemos entender para saber cuándo es el fin de los tiempos. La depuración de pecado que está viviendo la humanidad en esta época. Noé era un predicador de justicia. Diga conmigo, Noé era un predicador de justicia. Y necesitamos predicar la justicia en este tiempo, ahora más que nunca. Ahí terminamos, ¿cierto? Ahí es el último versículo del capítulo. Último versículo del capítulo. Necesitamos, iglesia del Señor, saber más que nunca que se está aproximando este tiempo que vivió esta generación. Se está aproximando. Es necesario orarnos para que no acontezcan las cosas que es necesario que acontezcan. Porque usted y yo podemos poner a orar, Señor, que por favor no invada Taiwán, que por favor no pase esto, que por favor no pase lo otro. Esa no es la oración. ¿Sabe cuál es la oración que debemos hacer nosotros como creyentes? Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados hasta tu venida. Esa es nuestra oración. Guardarnos en integridad. ¿Sabe qué pasaba cuando Noé predicaba la justicia? Cuando le decía, viene lluvia, ¿qué decía la gente? Lluvia. ¿Cuál lluvia si sobre la tierra no llueve? No sea mentiroso, sobre la tierra no llueve. Cuando predicamos a Cristo y del fin de los tiempos, ¿qué dice la gente? Usted se embobó, eso lo están diciendo hace 30, 50 años. Hace 100 años dicen lo mismo, que eso va a pasar, guerras han habido siempre. Entonces uno le dice a la gente, mire, la Biblia dice que habrán terremotos, que habrán temblores en diferentes lugares del mundo. ¿Y qué dice la gente? No, temblores han habido toda la vida. Pero no como ahora. No como ahora. La tierra está temblando de una manera impresionante, como nunca. Como nunca. Y el Señor habló de esto para estos últimos tiempos. El Señor habló de esto para estos últimos tiempos. Habrán terremotos, habrá hambre, habrán pestes. Y todo esto, dice la Escritura, será principio de dolores. Todo esto. ¿Qué tanto nos va a tocar a nosotros de esto? Hay una teoría, con esto quiero terminar, que dicen que Dios se llevó a Enoc antes del diluvio, que por eso a nosotros no nos va a tocar el juicio. Hermano, pero yo encuentro otros textos en la Biblia que dice, por ejemplo, que en aquellos días, y habla de la iglesia del Señor, dice que en aquellos días, cuando llegue ese momento, vamos a tener que huir a las montañas. Está hablando de la iglesia. Vamos a tener que correr a las montañas. Vamos a tener que correr a ocultarnos. Vamos a tener que correr, salir de nuestro lugar. La Biblia nos enseña acerca de esa tribulación. Entonces hay algunos que dicen que no. Hay otros como yo que pienso de que sí, que a la iglesia sí nos va a tocar parte de esa tribulación. Y que sí nos va a tocar parte de todo esto. ¿Sabe qué debemos orar al Señor? No que esto no pase, porque esto es inevitable. Esto es inevitable. Lo que debemos orar es que el Señor nos guarde en integridad, pase lo que pase, venga lo que venga. Dios nos guarde viviendo en justicia. Dios nos encuentre viviendo la justicia y predicando la justicia y creyéndole a Dios. Eso es lo que es necesario para nuestras vidas. Amén. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y oremos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por esta noche, Señor, en la que nos permites compartir tu palabra. Señor, hay tantas cosas que aprender de tu palabra. Hay tantas cosas que recibir de ella. Pero yo te pido que lo más importante se quede en nuestro corazón. Esos principios de vivir verdad, de vivir justicia. Porque toda esta palabra del Antiguo Testamento nos la dejaste como ejemplo para nosotros. Para que aprendiésemos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tus principios. Te ruego tu ayuda. Ruego tu favor sobre cada uno de nosotros. Te pido de una manera muy especial que tomes nuestras vidas.
Hoy quiero bendecir a tu pueblo, a tus hijos. Y quiero rogarte, Señor, que lo que estamos, Señor, recibiendo cada miércoles pueda empezar a estar plasmado en nuestros corazones. Yo te doy gracias por tus hijos y te pido que la palabra tuya siga transformando, Señor, todo lo que somos. Señor, nos disponemos a irnos de este lugar, pero te pido que tu presencia guíe nuestro camino. Te doy gracias, Padre, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Generación Viva, el Señor les bendiga grandemente. Recuerden las parejas del viernes.